Me llamo Elena. Tengo 32 años. Y esta historia no empieza con una explosión, sino con un zumbido. El zumbido de mi celular sobre la mesa de la cocina, una tarde de martes. Lo miré y sentí ese hielo familiar en el estómago. Era una notificación de un grupo de chat familiar del que rara vez participaba. Una invitación digital, colorida y festiva, con globos y serpentinas animadas. Estás invitado al 70 cumpleaños de Ignacia. Mi tía Ignacia. La hermana de mi madre. Solté el aire que no sabía que estaba conteniendo. 8 años. Habían pasado 8 años desde la última vez que pisé la casa de mis padres, ese mausoleo de mármol y silencios incómodos. 8 años de paz calculada. Vivo modestamente, pero vivo feliz. Mi esposo, David, es maestro de secundaria. Gana un sueldo decente, pero lo más importante es que es un hombre bueno, paciente y que me adora. Tenemos una hija de 4 años, Lucía, que es el centro absoluto de nuestro universo. Vivimos en un departamento de 2 recámaras en una colonia de clase media, conducimos un auto de segunda mano y nuestras vacaciones son, por lo general, visitas a pueblos mágicos cercanos. Para mi familia, esto es el equivalente a un fracaso catastrófico. Verán, en mi familia, hay 2 hijas. Está Laura, mi hermana mayor, la hija de oro. Laura se casó con Sergio, un abogado corporativo con un apellido rimbombante y una cuenta de banco aún más grande. Viven en una casa en las Lomas que parece sacada de una revista de arquitectura. Tienen 2 hijos perfectos, Martina y Bruno. Y luego estoy yo. La mancha. La decepción. La que estudió literatura solo para terminar trabajando medio tiempo en la administración de una clínica. La que se casó hacia abajo. La que eligió el amor por encima del prestigio. ¿Qué es?, preguntó David, entrando a la cocina. Vio la pantalla de mi celular y su sonrisa se desvaneció. Ah. Es eso. Me conocía demasiado bien. Sabía la lucha interna que acababa de empezar en mi cabeza. No tienes que ir, Elena, dijo suavemente, poniendo sus manos sobre mis hombros. ¿Sabes cómo terminan esas reuniones, amor? Tenía razón. La última vez que fuimos, hace 8 años, antes de que naciera Lucía, fue un desastre. Mi padre, Gregorio, pasó toda la cena haciendo bromas sobre el sueldo de David. ¿Y qué, David? Sigues jugando a la escuelita, dijo, dándole una palmada en la espalda tan fuerte que casi lo ahoga con su cerveza. ¿Te alcanza la lana para las propinas? Mi madre, Beatriz, fue más sutil, pero igual de venenosa. Me llevó a su vestidor, un cuarto del tamaño de mi sala, y me ofreció algo de ropa vieja de Laura. Estoy segura de que te quedaría grande, hija, dijo, examinando mi figura con desaprobación, pero algo es algo, ¿no? Para que no vengas tan sencilla. La acidez de ese recuerdo volvió a mi garganta, fresca como si hubiera sido ayer. Lo sé, le dije a David. No voy a ir. Pero entonces, una pequeña voz vino desde el pasillo. ¿Mami? ¿Qué ves? Lucía entró corriendo, con su pijama de dinosaurios puesto al revés. Se subió a mis piernas y señaló el teléfono. ¿Qué es eso, mami? ¿Globos? Es una invitación, mi amor. Para una fiesta. Sus ojos se iluminaron. ¿Una fiesta? ¿Con pastel? ¿Podemos ir? Antes de que pudiera responder, ella vio la foto de mi tía Ignacia. ¿Es la casa de los abuelos? ¿Vamos a ver a los abuelos? Sentí un nudo en la garganta. Había evitado presentarle a Lucía a mis padres, usando la pandemia y la distancia como excusas. Ella solo los había visto en fotos borrosas que yo guardaba en el fondo de un cajón. Para ella, los abuelos eran conceptos mágicos, como Santa Claus o el hada de los dientes. Eran las personas de las que oía hablar a sus amigas del kinder, las que daban regalos y abrazos. ¿Cómo le explicaba que mis padres no eran así? No lo sé, cariño. Está un poco lejos. Por favor, mami. Por favor. Y quiero conocer a mi abuela. David me miró. No había juicio en sus ojos,
Solo una profunda tristeza. Sabía lo que me estaba costando. Esa noche, no pude dormir. Di vueltas en la cama, escuchando la respiración tranquila de David a mi lado. Una parte de mí, una parte ingenua y estúpidamente optimista, susurró en mi cabeza. 8 años, Elena. La gente cambia. Son sus 70 años. Tal vez ver a Lucía ablande sus corazones. Era una mentira, pero era una mentira que necesitaba creer. Decidí ir. No por ellos. No por mi tía. Lo haría solo por Lucía, para que tuviera, aunque fuera por una tarde, la fantasía de una familia completa. Fue el peor error de mi vida. El sábado llegó con un cielo gris y plomizo que hacía juego con mi estado de ánimo. David tenía una junta escolar de la que no podía zafarse. Lo siento tanto, amor, me dijo, besando mi frente. Mándame un mensaje si algo pasa. Llego en media hora. Estaremos bien, le mentí. Entramos, saludamos, comemos pastel y nos vamos. Puse a Lucía en su sillita del auto. Llevaba su mejor vestido, uno rosa con pequeñas flores bordadas que había encontrado en oferta. Se veía preciosa. Estaba vibrando de emoción, haciendo preguntas sin parar en el asiento trasero. ¿Crees que a la abuela le guste mi vestido, mami? ¿Crees que el abuelo me quiera dar un abrazo? Estoy segura de que sí, mi vida, dije, mientras sentía que el nudo en mi garganta se apretaba más. Conduje nuestro auto usado, un modelo de hace 10 años que rechinaba un poco al frenar. La casa de mis padres, una fortaleza moderna y fría en el corazón de las lomas, se alzaba al final de la calle. Había una fila de autos de lujo estacionados afuera, Mercedes, BMWs, Audis. Me sentí como un bicho raro. Estacioné a 2 cuadras de distancia, en una calle lateral, para evitar los comentarios. No quería darles ni la más mínima munición. Llegamos, mi amor, dije con una alegría forzada. «Guau», dijo Lucía, mirando la enorme puerta de madera. Tomé su manita. Estaba sudando. O quizás era la mía. Entramos por la puerta lateral que daba al jardín, donde ya se escuchaba el murmullo de unas 40 personas. El olor a carne asada y perfume caro me golpeó. Era el olor de mi infancia, opulencia y pretensión. Vi a tíos y primos que no había visto en años. Algunos me saludaron con esa sonrisa falsa que no llega a los ojos, una rápida mirada de arriba abajo para juzgar mi ropa, mi peso, mi fracaso general. Otros fingieron no verme en absoluto. Y entonces la vi. Mi madre, Beatriz. Estaba de pie junto a la mesa de bebidas, siendo el centro de atención, como siempre. A sus casi 70 años, se veía impecable. El botox había borrado cualquier línea de expresión real, dejando una máscara suave y tensa. Llevaba un vestido de diseñador, de un tono crema muy pálido, que probablemente costaba más que mi renta de 6 meses. Su cabello estaba perfectamente peinado, su maquillaje era sutil pero costoso. Irradiaba esa aura de superioridad que solo el dinero y la arrogancia pueden dar. Estaba contando una anécdota, y el grupo a su alrededor se reía con devoción. El rostro de Lucía se iluminó. Mami. ¿Es ella? Es la abuela. Antes de que pudiera detenerla, antes de que pudiera prepararla, se soltó de mi mano. Abuela, gritó con esa voz pura y cristalina de los 4 años. Corrió por el césped con los brazos abiertos, su vestido rosa ondeando detrás de ella. Lo vi todo en cámara lenta. Vi la cabeza de mi madre girar. Vi la confusión en su rostro, seguida por una fracción de segundo de asco. Lucía estaba a punto de abrazar sus piernas, a punto de chocar su carita contra ese vestido de miles de pesos. Cuidado, gritó Beatriz. Su voz no era de sorpresa, era de alarma. En lugar de recibir el abrazo, mi madre dio un paso atrás, rápido y torpe. Y en un movimiento que quemará en mi retina por el resto de mi vida, levantó la pierna y empujó a Lucía con el pie. No fue una patada violenta, pero fue un empujón deliberado. Lo suficiente para detener el impulso de mi hija. Lucía, tomada por sorpresa,
perdió el equilibrio y cayó de bruces sobre el césped recién cortado. El silencio se apoderó del jardín. La música se detuvo. Las conversaciones cesaron. Lucía, en el suelo, no lloraba. Todavía no. Solo me miraba a mí, con los ojos muy abiertos, confundida. Corrí hacia ella y la levanté. Está bien, mi amor, está bien. Mi madre se estaba alisando el vestido, su rostro contraído por la molestia. Es tu nieta, mamá, dije, mi voz temblando de una rabia que apenas podía contener. Beatriz me miró como si yo fuera un insecto. ¿Y qué? ¿No ves que casi arruina mi vestido? Está lleno de tierra. Luego, siseó, lo suficientemente bajo para que solo yo la oyera, pero con un veneno que me heló la sangre, no manches mi ropa con tu desorden. La palabra desorden quedó flotando en el aire, pero yo sabía lo que realmente quería decir. Pobreza. Fracaso. Tú. Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera siquiera procesar el veneno en la voz de mi madre, la puerta corrediza de vidrio de la casa se abrió de golpe. Abuela. Abuela. Martina y Bruno, mis sobrinos perfectos, hijos de mi hermana Laura, salieron corriendo al jardín. Martina, de 6 años, llevaba un vestido que parecía una versión miniatura del de mi madre. Bruno, de 4 años, la misma edad que Lucía, sostenía un vaso de plástico rojo lleno hasta el borde de ponche de frutas. La transformación de mi madre fue instantánea. Mágica. Aterradora. El rostro tenso y asqueado se derritió en la sonrisa más dulce y empalagosa que he visto. Se arrodilló, con los brazos abiertos, sin importarle que el césped pudiera manchar sus rodillas. Mis tesoros. Mis bebés hermosos, arrulló. Martina y Bruno se lanzaron a sus brazos en un abrazo grupal. Y entonces, sucedió. Bruno, en la emoción del momento, tropezó. El vaso de ponche rojo se inclinó y derramó su contenido pegajoso por todo el frente del carísimo vestido color crema de mi madre. Vi la mancha roja extenderse como una herida abierta. Era un desastre mucho peor que una posible mancha de césped. Contuve la respiración, esperando la explosión. Pero la explosión nunca llegó. Beatriz solo se rió. Una risa cantarina, indulgente, como si fuera la cosa más adorable del mundo. «Ay, mi cielo», le dijo a Bruno, dándole un beso en la coronilla. «Qué travieso eres». «No te preocupes, mi amor. No pasa nada. Es solo un trapo viejo. Ven, vamos a limpiarte». Se levantó, tomó a Bruno de la mano y caminó hacia la casa, ignorando por completo a Lucía, que seguía aferrada a mi pierna, y a mí, que estaba paralizada por la incredulidad. El contraste fue tan brutal, tan descarado, que sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Un empujón con el pie para mi hija por casi tocar el vestido, y una risa y un beso para mi sobrino por arruinarlo por completo. Sentí la manita de Lucía temblar en la mía. La miré. Sus grandes ojos marrones estaban llenos de lágrimas que luchaban por no caer. Volvió su carita hacia mí y, con una voz tan pequeña que me rompió el alma, susurró la pregunta que lo cambiaría todo. «Mamá, huelo mal». ¿Qué? ¿De dónde había sacado eso? Antes de que pudiera arrodillarme y decirle que olía a fresas y a galletas, antes de que pudiera asegurarle que era la niña más perfecta del mundo, una voz estruendosa retumbó desde la parrilla. Era mi padre. Gregorio. Estaba allí, con una cerveza en la mano, una espátula en la otra, y esa sonrisa cruel que yo conocía tan bien. Había escuchado la pregunta de Lucía. «Claro que no, niña», gritó, y por un segundo, mi corazón dio un vuelco. ¿Iba a defenderla? ¡Qué ingenua! «Tú no hueles mal», continuó, su voz goteando sarcasmo. «Lo que pasa es que tú y tu madre, bueno, ustedes son solo basura». Hizo una pausa para que el chiste aterrizara. «Son una mancha en esta familia». ¿No es cierto, Sergio? El patio, que había estado en un silencio sepulcral, estalló. Pero no en jadeos de horror. Estalló en risas. Mi cuñado, Sergio, levantó su vaso en señal de aprobación.
Mi tía Ignacia, la festejada, se tapó la boca, pero sus hombros se sacudían de risa. Primos, tíos, gente que me había visto crecer, todos se reían. Miré a mi hermana Laura. Ella me vio mirarla. Y en lugar de defenderme, en lugar de defender a su sobrina de 4 años, sonrió con aire de suficiencia y desvió la mirada. Se estaban riendo de mi hija. Se estaban riendo de mí. Estábamos allí, las dos, en medio de ese jardín perfectamente cuidado, siendo señaladas como basura. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Un hueso, un dique, una promesa. Y en el espacio vacío que dejó la fractura, algo nuevo nació. Algo frío, duro y afilado como el acero. No dije una palabra. No lloré. No grité. Simplemente levanté a Lucía en mis brazos. Enterró su carita en mi cuello y sentí sus lágrimas calientes mojar mi blusa. Con la cabeza en alto, di media vuelta. Caminé por el césped, pasé junto a la parrilla de mi padre, pasé junto a las mesas de los invitados que se reían, y salí por la misma puerta lateral por la que había entrado. Las risas nos siguieron hasta el auto. Mientras abrochaba a Lucía en su silla, ella me miró, con la cara roja y los ojos hinchados. Mami, vámonos a casa. Sí, mi amor, le dije, mi voz sonando extrañamente tranquila. Nos vamos a casa. Mientras conducía, el llanto silencioso de Lucía en el asiento trasero era el único sonido. Y en mi mente, una sola frase se repetía, una y otra vez, como un juramento. Se van a arrepentir. El viaje de regreso a nuestro departamento fue el más largo de mi vida. Lucía se quedó dormida a mitad de camino, agotada por el llanto. La llevé en brazos por las escaleras, su pequeño cuerpo era un peso cálido y familiar contra mi pecho, un ancla en la tormenta de furia que se estaba gestando dentro de mí. David nos estaba esperando en la puerta. Había oído el auto. Su rostro estaba lleno de preocupación, pero se relajó un poco cuando vio a Lucía dormida. Tan mal estuvo, susurró. No pude responder. Solo asentí, el nudo en mi garganta era demasiado grande. Acosté a Lucía en su cama. Se acurrucó con su conejo de peluche, su rostro aún marcado por las lágrimas secas. Me quedé mirándola un momento, y la rabia fría que había nacido en el jardín de mis padres se intensificó, convirtiéndose en un fuego blanco y puro. Tocaron a mi hija. Se rieron de ella. Fui a la sala. David me había servido un vaso de agua. Estaba sentado en el sofá, esperando. No me presionó. Empecé, y mi voz se rompió. Respiré hondo. David, fueron monstruos. Y le conté todo. Le conté el empujón de mi madre. Le conté el vestido color crema y el ponche de frutas rojo. Le conté la pregunta de Lucía, huelo mal, y la respuesta de mi padre. Cuando llegué a las palabras basura y mancha, la mandíbula de David se apretó tanto que pude oír el rechinar de sus dientes. Le conté cómo todos se rieron. Como mi propia hermana, Laura, se había reído. Cuando terminé, el silencio en nuestro pequeño departamento era ensordecedor. David no dijo nada. Se levantó, caminó hacia la cocina, y por un momento pensé que iba a decir algo. En lugar de eso, vi cómo apretaba el puño derecho sobre la encimera de formica. Lo apretó con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, y luego la encimera crujió bajo la presión. Se quedó así por un minuto entero, respirando profundamente. Luego, relajó la mano, se sirvió un vaso de agua y se sentó a mi lado. Está bien, dijo, con una voz tranquila que me asustó más que si hubiera gritado. Nunca más. No volveremos a verlos nunca, Elena. Están muertos para nosotros. No, dije yo. Mi voz era plana, sin emoción. Eso no es suficiente. David me miró, confundido. ¿Qué quieres decir? Morir para nosotros es un escape. Es fácil. Se salen con la suya. No, David. Lo miré a los ojos. Voy a quitarles lo único que les importa. Lo único que han valorado por encima de nosotras. ¿Qué es eso?, preguntó. El dinero y el estatus.
Gregorio y su preciada compañía. Beatriz y su reputación impecable en la alta sociedad. David vio la determinación en mi rostro. No trató de detenerme, no me dijo que estaba siendo irracional. Él había visto la crueldad de ellos antes, pero esto era un nuevo nivel. Esa noche, la profundidad de mi decisión se consolidó. Alrededor de las 2 de la madrugada, un grito agudo rompió el silencio. No soy basura. No soy basura. Corrí al cuarto de Lucía. Estaba sentada en su cama, sudando y llorando, atrapada en una pesadilla. No soy basura, mami. No lo soy. Claro que no, mi amor, la abracé, meciéndola. Tú eres todo, mi vida. Eres mi tesoro. Me tomó una hora calmarla. Cuando regresé a nuestra habitación, David estaba despierto. Estaba sentado en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos. Sus ojos estaban rojos. Había estado llorando de rabia. Levantó la vista, y la expresión de su rostro había cambiado. La tristeza se había ido. En su lugar, había la misma resolución fría que yo sentía. De acuerdo, dijo, su voz ronca. No es, tú. Somos, nosotros, punto. Se levantó y fue a su escritorio. Encendió la computadora. Vamos a destruirlos juntos. Convertimos nuestra pequeña sala de estar en un cuarto de guerra. Durante el día, éramos el maestro y la administradora. Pero por la noche, después de que Lucía se dormía, nos convertíamos en investigadores. Empezamos con Construcciones Gregorio. Era el pilar de la fortuna familiar, la fuente del poder de mi padre. Y yo sabía, por la forma en que Gregorio se jactaba de su genio para los negocios, que tenía que haber algo sucio. Nadie construye un imperio de esa magnitud siendo completamente honesto. Las primeras noches fueron frustrantes. La empresa tenía una fachada impecable. Proyectos gubernamentales, desarrollos de lujo, donaciones a organizaciones benéficas. Gregorio era un maestro en cultivar su imagen pública. No encuentro nada, le dije a David la tercera noche, frotándome los ojos. Estaba agotada, alimentada solo por café y rabia. Sigue buscando, Elena, dijo David, sin levantar la vista de una pila de informes financieros que había logrado descargar. Los monstruos siempre esconden sus huellas, pero nunca las borran del todo. Empecé a cavar más profundo. No en los informes oficiales, sino en las sombras. Foros de construcción, sitios web de quejas de subcontratistas, registros públicos de demandas menores. Y entonces, empecé a encontrar el rastro. Primero, fue un pequeño foro para trabajadores de la construcción. Un hilo de 2018. ¿Alguien más ha sido estafado por Construcciones Gregorio? 7 respuestas. Todas de pequeños proveedores, electricistas, plomeros. Nos pagaron la mitad. Usaron materiales más baratos y nos culparon. Nunca me pagaron los últimos 2 meses. Era un patrón. Luego, encontré las quejas en el registro público. Demandas por montos pequeños, todas resueltas fuera de la corte con acuerdos de confidencialidad. Gregorio estaba comprando el silencio. Mis manos temblaban sobre el teclado. Esto era más que solo ser un mal empresario. Esto era fraude sistemático. Tengo algo, le dije a David, mi voz apenas un susurro. Pero necesitaba más. Necesitaba un testigo. Necesitaba a alguien de adentro. Empecé a buscar listas de ex empleados. Me concentré en los capataces de obra, la gente que habría visto las operaciones diarias. Hice la primera llamada. Un hombre llamado Ricardo. En cuanto dije Construcciones Gregorio, me colgó. Hice la segunda llamada. Un hombre llamado Martín. Mire, señorita, dijo, su voz baja y asustada. No quiero problemas. Ese hombre es peligroso. Tengo familia. Y me colgó. Sentí pánico. El miedo que mi padre inspiraba era tan profundo que nadie hablaría. ¿Y si no encontraba nada? ¿Y si yo era solo esto, la hija resentida, gritando al vacío? La duda me consumió por un momento, un sabor amargo en mi boca.
Recordé la risa de mi padre, basura, una mancha. Apreté los dientes. No. No me iba a detener. Seguí cavando. Y entonces, en los registros de seguridad laboral, encontré un nombre. Un informe de accidente de hace 3 años. Un informe que había sido archivado discretamente, casi enterrado. Un andamio defectuoso. Una caída. Víctima, Dionisio Leal. Encontrar a Dionisio Leal no fue fácil. No aparecía en el directorio telefónico. No tenía redes sociales. Parecía haberse desvanecido. Pero el informe del accidente mencionaba la dirección de un hospital al sur de la ciudad. Le tomó a David casi una semana de rastreo de registros públicos y bases de datos encontrar una dirección actual. Vivía en una pequeña unidad de departamentos en una colonia obrera, muy lejos de las lomas. Fui un sábado por la mañana. Le dije a David que me esperara en el auto. Tenía que hacer esto sola. Toqué la puerta. Un hombre de unos 50 años, con el cabello cano y una cojera pronunciada, abrió la puerta. Sus ojos estaban cansados. «¿Dionisio Leal?», pregunté. Él asintió con cautela. «¿Quién pregunta?». «Mi nombre es Elena. Necesito hablar con usted sobre un accidente que tuvo hace 3 años. En una obra de construcciones Gregorio». La sangre desapareció de su rostro. Trató de cerrar la puerta. «No sé de qué habla». Firmé papeles. Puse mi mano en la puerta, con más fuerza de la que pensé que tenía. «Por favor. No soy de la compañía. Soy la hija de Gregorio». Me miró con odio puro. «Entonces lárguese de aquí. Ya tuvo suficiente de mí su familia». «No», dije, mi voz se quebró. «Por favor». Él me hizo algo a mí también. A mi hija. Necesito su ayuda». Algo en mi desesperación debió de conmoverlo. Dudó, y luego abrió la puerta. «Tiene 5 minutos». El departamento era pequeño, pero limpio. Olía a medicina y a café. Nos sentamos en la pequeña mesa de la cocina. Le tomó 20 minutos contar la historia. La contó con una rabia sorda y resignada. El andamio. Sabían que estaba defectuoso. Habían reportado. El capataz, bajo órdenes directas de Gregorio de ahorrar tiempo y dinero, les dijo que se subieran de todos modos. La caída. 10 metros. 2 vértebras rotas. El dolor. La cirugía. La noticia de que nunca volvería a caminar bien. Y entonces, dijo Dionisio, sus nudillos blancos alrededor de su taza de café, vino él. Su padre. Gregorio lo visitó en el hospital. No para disculparse. Para amenazarlo. Me dijo que los accidentes pasan, susurró Dionisio. Y luego me ofreció un trato. Me dio un cheque por 500,000 pesos. Una fortuna, ¿verdad? Se rió, un sonido seco. 500,000 pesos a cambio de mi silencio. Firmar un acuerdo de confidencialidad y olvidar el incidente. ¿Y la amenaza?, pregunté. Oh, sí. O firmas, Dionisio, me dijo, y puedes pagar tus medicinas. O no firmas, y me aseguro de que no vuelvas a trabajar en esta ciudad ni de barrendero. Tengo contactos en todos lados. Estarás en la lista negra para siempre. Dionisio tenía 3 hijos. Firmó. Los 500,000 pesos se habían ido en cirugías y gastos médicos en menos de un año. Perdió su carrera. Su esposa lo dejó. Ahora vivía de una pequeña pensión de invalidez y de lo que sacaba de un puesto de periódicos. Ese hombre, dijo Dionisio, mirándome, construyó su imperio sobre espaldas rotas como la mía. El silencio llenó la cocina. Señor Leal, dije, inclinándome hacia adelante. ¿Qué pasaría si le dijera que estoy reuniendo un caso contra él? Un caso real. Con abogados, con la prensa. Él negó con la cabeza. Es intocable, señorita. No lo es. No esta vez. Y le conté. Le conté lo de la fiesta. Le conté lo que Gregorio le dijo a mi hija de 4 años.
Le conté las palabras basura y mancha. Los ojos cansados de Dionisio se llenaron de una furia nueva y fresca. Él también era padre. Es un monstruo, dijo en voz baja. Sí, lo es, respondí. Y los monstruos deben ser detenidos. ¿Me ayudará, Dionisio? ¿Testificará si le consigo protección? Hubo una larga pausa. Miró por la ventana la calle gris. Luego, me miró fijamente. Sí, dijo. Sí, lo haré. Y entonces añadió, y sé de otros 4 a los que estafó. Obreros que despidió justo antes de pagarles la liquidación. Te daré sus nombres. Tenía a Dionisio. Tenía los nombres de otros trabajadores. El caso contra Gregorio por negligencia laboral y amenazas se estaba volviendo sólido. Pero sentía que faltaba algo. El fraude del que hablaban los subcontratistas era una cosa, pero necesitaba algo más grande, algo que golpeara el corazón mismo de la fundación de la empresa. Pasé la siguiente semana con David, revisando obsesivamente los documentos de incorporación de la empresa que había logrado encontrar en los registros públicos. Eran de hacía más de 30 años. Es inútil, David. Todo parece estar en orden, dije, frustrada, arrojando una pila de papeles al suelo. Espera, dijo David. Él no era emocional como yo. Era metódico. Mira esto. Los documentos de 1990. Construcciones Gregorio y Soler. ¿Quién es Soler? Me quedé helada. Ramiro Soler. El tío Ramiro. Los recuerdos vinieron a mí en oleadas. Un hombre amable, con un gran bigote, que siempre me traía chocolates cuando visitaba la casa. Mi padre y él siempre estaban riendo, planeando, dibujando en servilletas. Eran socios al 50%. Los mejores amigos. Y luego, cuando yo tenía unos 10 años, simplemente, desapareció. Pregunté por él una vez. La respuesta de mi padre fue aterradora. No vuelvas a mencionar ese nombre en esta casa, Elena. Ese hombre es un ladrón. David, dije, mi corazón latiendo rápido. Creo que encontré la piedra angular. Me tomó 3 días rastrear a Ramiro Soler. Después de la separación, se había mudado a Cancún. Estaba retirado, amargado y, según los registros públicos, vivía modestamente. Conseguí su número. Marqué con manos temblorosas. Bueno, contestó una voz rasposa. Señor Ramiro Soler, pregunté. ¿Quién habla? Señor, no sé si me recuerda. Soy Elena. La hija de Gregorio. Hubo un silencio tan largo y pesado que pensé que había colgado. Elena, dijo finalmente. Su voz sonaba, vieja. Claro que te recuerdo. Eras una niña. Señor Soler, necesito hablar con usted. Sobre mi padre. Sobre la empresa. Otra pausa. No hay nada de qué hablar. Él se quedó con todo. Fin de la historia. No, por favor, supliqué. Estoy investigando algo. Él hizo algo terrible. A mi hija. ¿Te hizo a ti lo que me hizo a mí? Preguntó con amargura. ¿Te traicionó? Peor, dije. Y le conté. La fiesta. Las palabras. Las risas. Ramiro Soler escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, soltó un suspiro que pareció venir desde el fondo de sus 20 años de exilio. Ese cobarde, dijo. Atacar a una niña. Siempre fue así. Fuerte con los débiles, débil con los fuertes. ¿Qué pasó, Ramiro? ¿Qué le hizo? Y me contó la historia. La verdadera historia. Gregorio no era el genio de los negocios. Ramiro era el ingeniero, el cerebro. Gregorio era el vendedor, el de los contactos. La empresa creció. Y Gregorio se volvió codicioso. Empezó a desfalcar la empresa, dijo Ramiro. Pequeñas cantidades al principio. Luego más. Creó una empresa fantasma. Desvió millones. Cuando lo descubrí, cuando lo confronté. La voz de Ramiro se quebró.
Yo tenía los libros, Elena. Lo tenía atrapado. ¿Y entonces? Me dio a elegir. Me mostró un segundo juego de libros. Pruebas que había fabricado. Firmas falsificadas. Puso todo el desfalco a mi nombre. Me dijo, aceptas esta miseria por tu parte de la empresa y desapareces, o te acuso a ti. Con mis contactos, te pudrirás en la cárcel. Yo tenía 2 hijos pequeños, Elena. Estaba asustado. Ramiro, el ingeniero brillante, el hombre amable, aceptó la compra forzada. Aceptó el exilio. Pero, dijo Ramiro, y pude sentir una sonrisa sombría en su voz. No soy estúpido. ¿Qué quieres decir? Me fui. Pero me llevé copias. De todo. Los libros de contabilidad reales. Los falsos. E incluso, grabaciones. ¿Grabaciones? Gregorio era un fanfarrón. Le gustaba jactarse de lo listo que era. Después de que firmé los papeles, tuvimos una última reunión. Grabé todo. Él, jactándose de cómo me había engañado, de cómo ahora era el único dueño. He guardado esa cinta, y esos libros, en una caja de seguridad por 20 años. Esperando. Ramiro, dije, apenas respirando. Creo que el momento ha llegado. Mañana mismo, dijo Ramiro, te envío todo por paquetería segura. Colgué el teléfono. Tenía las amenazas a Dionisio. Y ahora, tenía la traición a Ramiro. Tenía el fraude original sobre el que se construyó todo el imperio. Tenía a mi padre. El paquete de Ramiro llegó 3 días después. Era una caja de zapatos vieja, pesada y llena de historia. David y yo pasamos todo el fin de semana en un silencio casi religioso, clasificando todo. Los libros de contabilidad, las transferencias bancarias a la empresa fantasma, las notas escritas a mano. Y la cinta de casete. David tuvo que comprar una grabadora de segunda mano. Nos sentamos en nuestra sala, en la oscuridad, y la escuchamos. La voz de mi padre, más joven, pero inconfundiblemente arrogante. Y el idiota de Ramiro se lo tragó todo. Afirmó. Ahora soy el rey. Era la pistola humeante. Teníamos un arsenal. Los testimonios de Dionisio Leal y los otros trabajadores, detallando la negligencia criminal y las amenazas. Y ahora, los registros de Ramiro Soler, probando que el mismísimo fundamento de Construcciones Gregorio era un fraude. Era una bomba. Pero una bomba no sirve de nada si no tienes cómo detonarla. No podíamos ir a la policía. Gregorio tenía demasiados contactos, demasiados amigos en puestos clave. Necesitábamos hacer esto público. Necesitábamos un escándalo tan grande que nadie pudiera ignorarlo. Necesitamos a la prensa, dijo David. No a cualquier prensa, respondí. Necesitamos a la mejor. Había un nombre que resonaba en el periodismo de investigación en México. Silvia Campos. Era una mujer conocida por derribar a políticos corruptos y empresarios intocables. Era dura, implacable y no le tenía miedo a nadie. Conseguí su correo electrónico y le escribí un mensaje críptico: tengo pruebas documentadas de fraude, extorsión y negligencia criminal en una de las constructoras más grandes de México. Las pruebas incluyen grabaciones y libros de contabilidad. No mencioné el nombre de mi padre. Ella respondió en 1 hora. Café La Habana. Mañana. 10 de la mañana. Venga sola. Llegué al café. Era un lugar ruidoso, lleno de humo, perfecto para una reunión anónima. Silvia Campos estaba en una mesa al fondo. Era más joven de lo que esperaba, con una mirada intensa y escéptica. ¿Qué tienes?, dijo, sin rodeos. Puse una memoria USB sobre la mesa. Todo está ahí. 30 años de crímenes. Ella me miró fijamente. ¿Por qué debería creerte? ¿Quién eres tú? Respiré hondo. Soy Elena. La hija de Gregorio. Sus ojos se entrecerraron. Ah. Así que esto es una venganza familiar. No me interesa el drama. El drama es la razón por la que estoy aquí, dije.
Pero los hechos en esa USB son la razón por la que usted publicará la historia. Le conté la historia de la fiesta. Le conté de mi hija de 4 años. Le conté la caída, el ponche derramado, y las palabras. Él la llamó, basura, le dije, mi voz plana. Y, una mancha. Y toda mi familia se rió. Silvia me estudió. No había compasión en su rostro, solo un cálculo profesional. Estaba sopesando la historia. El drama personal vende periódicos, Elena. Pero yo necesito hechos. Mire la USB, dije. Mire los archivos de Ramiro Soler. Escuche la grabación. Hable con Dionisio Leal. Su número está en un archivo de texto. Silvia tomó la USB y la guardó en el bolsillo de su chaqueta. Verificaré todo, dijo. Si es mentira, o si es solo una rabieta de hija, la exhibiré. No es una rabieta, le aseguré. Es una promesa. Se levantó. No me llame. Yo la llamaré. Mientras la veía salir del café, sentí el primer atisbo real de esperanza. Había soltado al perro de casa. Ahora solo tenía que esperar a que mordiera. Hola, soy Elena, y esta es mi historia. Si estás tan indignado como yo lo estaba, por favor, dale un me gusta a este video y suscríbete al canal. Nos ayuda mucho. Y déjame saber en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Cada comentario ayuda a que esta historia llegue a más personas que necesitan saber que no están solas. Muchas gracias por tu apoyo. Y ahora, sigamos con la historia. Mientras Silvia Campos y su equipo de investigación hacían su magia, yo tenía otro frente que atender. El plan contra Gregorio estaba en marcha. La bomba de tiempo legal y financiera estaba corriendo. Pero mi venganza no estaría completa sin atender a la otra mitad del problema, mi madre, Beatriz. Si Gregorio era el poder financiero, Beatriz era el poder social. Su vida entera era una fachada cuidadosamente construida. Su valor no estaba en quién era, sino en donde la veían, con quién hablaba y qué tan alto era su estatus en el club de campo. Su reputación lo era todo. Y yo iba a destrozar esa reputación. No tenía pruebas de fraude contra ella. Ella nunca había trabajado un día en su vida. Su crueldad era personal, social. Así que mi ataque también tenía que serlo. Sabía que mi madre despreciaba a mi padre en secreto. Lo veía como un nuevo rico vulgar, mientras ella venía de una familia con un apellido que solía significar algo, antes de que lo perdieran todo. Ella se quedó con él por el dinero, y él se quedó con ella por el barniz de clase que ella le daba. Era un arreglo. Y en los arreglos, la gente busca distracciones. Mi tía Ignacia me dio la pista, sin querer. Me llamó unas 2 semanas después de la desastrosa fiesta. No llamó para disculparse por reírse. Llamó porque es una chismosa y quería saber si yo estaba bien. Ay, Elena, qué pena lo que pasó, dijo con esa voz melosa que usa cuando quiere sacar información. Tu padre tiene un humor tan peculiar. Sí, tía. Peculiar. Pero bueno, no te llamaba por eso. Es tu madre, Elena, está fuera de control. La vi el otro día en el Palacio de Hierro, y no te imaginas. Dejé que hablara. Y entonces, en su afán de chismear y, paradójicamente, disculparse por el comportamiento de mi madre, soltó la bomba. Y claro, con lo que gasta, y Genaro Rivas pagándole todo. Se cree la reina de Saba. Digo, todas sabemos que Estela, la pobre esposa, está harta, pero ¿qué va a hacer? Genaro es el presidente del club. Me quedé quieta. ¿Quién es Genaro Rivas, tía? Hubo un silencio. Ay, hija. ¿No sabes? Pero si es el secreto a voces más grande de la ciudad. Es el amante de tu madre. Llevan, ¿qué será? ¿3 años? Un desarrollador inmobiliario. Casado, por supuesto. Con Estela de Rivas. Ya sabes, la presidenta del comité de caridad del club. Bingo. Gracias por llamar, tía. Me tengo que ir. Colgué, mi mente corriendo a 1000 por hora.
Beatriz, la guardiana de la moral, la jueza de mi vida indigna, tenía un amante. Y no cualquier amante, sino el esposo de la mujer más poderosa de su círculo social. Sentí un asco profundo. Un asco que me revolvió el estómago. ¿Iba a tener que hacer esto? ¿Iba a tener que seguir a mi propia madre? La idea me hizo sentir sucia. Me hizo sentir como ellos. Y luego, recordé la cara de Lucía en el césped. Recordé su voz, ¿huelo mal? Recordé la risa de mi madre cuando Bruno derramó el ponche. La náusea se convirtió en hielo. Sí, iba a hacerlo. Iba a usar su propio veneno contra ella. Convertirme en detective privado fue asquerosamente fácil. Beatriz era descuidada. Arrogante. Creía que estaba por encima de todo. No tuve que seguirla por semanas. Me tomó 2 días. Era un jueves por la tarde. Salí temprano de la clínica. Conduje el auto de David, el mío era demasiado reconocible, hasta el club de campo. Esperé. A las 3 de la tarde, el Mercedes de mi madre salió. La seguí. No fue a una casa. No fue a un restaurante discreto. Fue directo a un hotel boutique de lujo en Polanco. Estacioné al otro lado de la calle. 10 minutos después, un jaguar negro se detuvo. Un hombre de unos 60 años, bronceado y con un traje caro, se bajó. Genaro Rivas. Lo reconocí de las páginas de sociales. Entró al hotel. Esperé 1 hora. Luego, saqué mi celular, crucé la calle y entré al lobby. Fui al bar. Y esperé. A las 4:30 de la tarde, salieron del elevador. Juntos. Riéndose. Él le pasó un brazo por la cintura. Ella inclinó la cabeza sobre su hombro. Levanté mi teléfono y tomé 3 fotos. Claras. Inconfundibles. Salí del hotel antes que ellos. Ahora tenía la munición. Necesitaba el arma. Conseguir una reunión con Estela de Rivas fue más difícil. Era una mujer protegida por un ejército de asistentes. Pero usé mi apellido. Soy Elena, la hija de Beatriz. Es un asunto familiar urgente. La curiosidad le ganó. Me dio cita al día siguiente, en las oficinas de su fundación de caridad. Estela de Rivas era todo lo que mi madre pretendía ser. Elegancia sin esfuerzo, poder silencioso y unos ojos fríos que parecían analizar tu alma. Señorita Elena, dijo, sin ofrecerme asiento. ¿Qué asunto familiar, urgente, tiene que ver conmigo? Me reconoció. Supe en ese instante que mi madre se había quejado de mí con ella. La hija. En mancha, no, esa era la vibra que me daba. No perdí el tiempo. Puse mi teléfono sobre su escritorio de caoba y deslicé la pantalla hasta la primera foto. Beatriz y Genaro, saliendo del elevador. Estela miró la foto. Su expresión no cambió ni 1 milímetro. Ni un tic. Ni un parpadeo. Y, dijo, su voz helada. ¿Viene a chantajearme? ¿O a presumir? No es una buena estrategia. Vengo a ofrecerle un regalo, dije. Ella levantó una ceja. Mi madre me humilló a mí y a mi hija de 4 años hace 3 semanas. En público. Se burló de nosotras, nos llamó basura. Y su esposo, el amante de mi madre, estaba allí y no dijo nada. De hecho, creo que se rió. Deslicé a la siguiente foto. Ellos, besándose brevemente antes de subir a sus autos separados. Estoy destruyendo el imperio de mi padre por lo que le hizo a sus trabajadores, dije. Y voy a destruir la reputación de mi madre por lo que le hizo a mi hija. ¿Por qué me cuenta esto?, preguntó Estela, aunque ya veía un brillo de interés en sus ojos. Porque usted tiene el poder de hacerlo. Yo solo le doy las fotos. Usted puede dar el espectáculo. O puede usarlas en su divorcio. O puede borrarlas. Pero pensé que la presidenta del comité de ética del club debería saber que su esposo se está acostando con la miembro más hipócrita. Estela se rió. Un sonido seco, sin alegría. Esa arpía, dijo.
Beatriz. Lleva años tratando de socavar mi autoridad en el club. Presumiendo de su familia, perfecta. Siempre juzgando a las demás. Y encima, se burla de mi ropa. ¿Puedes creerlo? Me dijo que mi diseñador era, tan del año pasado, punto. La trivialidad de ese comentario, mezclada con la infidelidad, era la tormenta perfecta. Estela me estaba diciendo que esto no era solo por el engaño. Era personal. Tomó mi teléfono. Se envió las fotos a sí misma. Borró el rastro. Me lo devolvió. Gracias por la información, Elena, dijo, ahora sí, sonriendo. Una sonrisa fría, calculadora. Yo me encargo desde aquí. Le sugiero que consiga palomitas, querida. El espectáculo será inolvidable. Tuve que esperar. Fueron las 3 semanas más largas de mi vida. Silvia Campos estaba en silencio, verificando cada dato. Estela de Rivas estaba en silencio, planeando su golpe. Y entonces, todo sucedió a la vez. La llamada de mi tía Ignacia llegó un martes por la tarde. Esta vez, no estaba chismoseando. Estaba histérica. Elena. Elena, tienes que decirme si sabías. Fue horrible. Fue lo más vergonzoso que he visto en mi vida. ¿De qué hablas, tía? De tu madre. De Beatriz. En el almuerzo benéfico del club. Me acomodé en la silla. Cuéntamelo todo. Era el evento anual más importante del club. El almuerzo para recaudar fondos para niños desfavorecidos. La cúspide del calendario social. Y mi madre, Beatriz, como miembro del comité, iba a dar el discurso de apertura sobre la importancia de los valores familiares en la sociedad moderna. Oh, la ironía. Mi tía Ignacia me lo pintó con lujo de detalles. El salón estaba lleno. 100 mujeres de la alta sociedad, vestidas de punta en blanco. Beatriz subió al podio. Ajustó el micrófono. Desplegó sus notas. Y entonces, Estela de Rivas se levantó. Beatriz, querida, dijo Estela, su voz amplificada por el micrófono de mano que debió haber pedido. Antes de que empieces con tu maravilloso discurso sobre valores, creo que se te olvidó tu presentación de PowerPoint. Beatriz se quedó pálida. ¿Qué? No te preocupes, dijo Estela. Yo te la traje. Estela le hizo una seña a un técnico en el fondo de la sala. Las luces se atenuaron. Y en las 2 pantallas gigantes a cada lado del podio, apareció la primera diapositiva. Era la foto que yo había tomado. Beatriz y Genaro, saliendo del elevador del hotel. El salón entero soltó un jadeo colectivo. Diapositiva 1, dijo Estela, caminando hacia el frente. El Hotel Boutique. Jueves, 3:30 de la tarde, discutiendo, valores familiares. Beatriz trató de decir algo, pero no le salían las palabras. Siguiente, gritó Estela. La siguiente foto. El beso en el estacionamiento. Diapositiva 2. Despidiéndose. ¡Qué tierno! Estela, por favor, gritó Genaro Rivas desde su mesa. Cállate, Genaro, le espetó Estela. Tu turno vendrá después. Siguió así por 5 minutos. Fotos. Fechas. Horarios. Incluso capturas de pantalla de reservaciones de hotel. Y entonces, llegó el golpe final. La última diapositiva no era una foto. Era solo texto. Estela leyó en voz alta, y mientras esta mujer habla de valores, permítanme contarles lo que le hizo a su propia nieta de 4 años hace 3 semanas. En la fiesta de su tía, empujó a la niña al suelo. Y cuando la niña, confundida, le preguntó a su madre si olía mal, el abuelo gritó que la niña y su madre eran basura y una mancha. ¿Y qué hizo Beatriz, la defensora de la familia? Se rió. Un silencio mortal cayó sobre la sala. Esta vez, no hubo risas. Esta es la mujer que dirige nuestro comité de ética, concluyó Estela. Les presento a Beatriz. Un aplauso. Beatriz,
lívida, trató de salir corriendo del podio. Se tropezó. Cayó. Tuvo que gatear para recoger sus zapatos. Fue un caos, Elena, sollozaba mi tía Ignacia por teléfono. Un caos total. Están exigiendo que la expulsen del club. Y Genaro salió corriendo. Beatriz perdió un arete. Colgué el teléfono. La muerte social de mi madre estaba completa. La habían reducido a lo que ella más temía, una broma. Una mancha en el mantel impecable de la alta sociedad. Y yo no sentí ni una pizca de culpa. Solo sentí equilibrio. Apenas estaba saboreando la dulce justicia de la caída de mi madre cuando sonó mi teléfono. Número desconocido. Diga. Elena. Soy Silvia Campos. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué pasó? Verifiqué todo. Hablé con Leal. Hablé con Soler. Escuché la cinta. Tienes razón. Es un monstruo. ¿Vas a publicarlo? Publicarlo, se rió Silvia. Elena, esto no es un artículo. Esto es una serie de investigación. Es la portada. Sale en 2 días. Domingo. Prepárate. El domingo por la mañana, David salió a las 6 de la mañana. Regresó con 3 copias del periódico principal del país. Estaba allí. En primera plana. Arriba del doblez. Debajo, había una foto de mi padre, sonriendo, cortando un listón en un evento de caridad. Junto a ella, una foto de Dionisio Leal, sentado en la cocina de su pequeño departamento. El artículo era una obra maestra de destrucción. Silvia no solo había usado mis pruebas. Las había multiplicado. Había encontrado a 2 inspectores de la ciudad que admitieron, extraoficialmente, haber recibido bonos de Gregorio para aprobar proyectos. Había hablado con los otros 4 trabajadores que Dionisio me había mencionado. Detallaba la estafa a Ramiro Soler, con transcripciones de la cinta de audio. Y el idiota de Ramiro se lo tragó todo. Ahora soy el rey. Detallaba la caída de Dionisio Leal. Me dijo que me pudriría antes de volver a trabajar, citaba el periódico a Dionisio. Detallaba las quejas de los subcontratistas, mostrando un patrón de facturas infladas y materiales de baja calidad. El artículo era una bomba atómica. Y explotó en la cara de mi padre. Para las 10 de la mañana, la historia era tendencia nacional en Twitter. Para el mediodía, los noticieros de televisión estaban acampados afuera de las oficinas de Construcciones Gregorio y de la mansión de mis padres en Las Lomas. La reacción fue instantánea y brutal. El lunes por la mañana, el gobierno anunció una investigación oficial y la suspensión inmediata de todas las licencias de construcción de la empresa. Los clientes, aterrados por la publicidad negativa, empezaron a cancelar contratos multimillonarios. 3 proyectos gigantescos, en pausa. Los socios comerciales publicaron comunicados de prensa distanciándose de Gregorio. La empresa que mi padre había pasado 30 años construyendo sobre mentiras, amenazas y espaldas rotas, comenzó a colapsar. Y todo el mundo estaba mirando. Yo me senté en mi pequeño departamento, con el periódico extendido sobre la mesa. David me trajo una taza de café. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Miré la foto de mi padre en la portada. La misma cara arrogante que se había reído de mi hija. Siento, dije, que apenas estoy empezando. La casa de naipes se estaba derrumbando, y yo iba a asegurarme de que no quedara ni una sola carta en pie. El siguiente paso era mi hermana, Laura. Y su arrogante esposo, Sergio. No podía llamarlos. Necesitaba una negación plausible. Creé una cuenta de correo electrónico anónima. Le escribí a Sergio, a su correo del trabajo, en el prestigioso bufete de abogados donde trabajaba. El asunto era, valores familiares. El correo era simple. Estimado señor Sergio. Como socio de un bufete que se enorgullece de la integridad, me preguntaba si estaba al tanto del artículo de portada de hoy sobre su suegro, Gregorio. También me preguntaba si sus hijos, Martina y Bruno, siguen jugando con los hijos de Gregorio.
Porque, como su familia ahora sabe, son asociados de criminales. Y, por último, es política de su bufete reírse mientras un hombre llama, basura, y, una mancha, a una niña de 4 años. Porque varios testigos lo vieron hacer precisamente eso en la fiesta de la señora Ignacia. Cuidado. La mancha podría ser contagiosa. Un observador preocupado. Adjunté el artículo de Silvia Campos. Apreté enviar. No tuve que esperar mucho. La llamada de Laura entró menos de 1 hora después. Estaba histérica. Elena. ¿Qué hiciste?, gritó, tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído. Hola, Laura. Qué gusto oírte. Ha pasado tiempo. No juegues conmigo. Sergio está furioso. Recibió un correo, están hablando de él en el bufete. ¿Sabes lo que has hecho? Y arruinaste a la familia. La calma que sentí fue casi divina. Interesante, dije, mi voz tan tranquila como un lago congelado. Déjame entenderte. Yo arruiné a la familia. No el padre que es un ladrón y un extorsionador. No la madre que es una adúltera hipócrita. Yo. Por decirlo en voz alta. Era privado, Elena. Los trapos sucios se lavan en casa. ¿En serio, Laura? ¿Cómo cuando se rieron de mi hija en público? ¿Eso también era privado? Hubo un silencio. ¿Dónde estabas, Laura?, le pregunté, mi voz bajando a un susurro mortal. ¿Dónde estabas cuando tu padre llamó, basura, a mi hija, a tu sobrina? Ah, sí. Ya me acordé. Estabas a 3 metros de distancia. Y te estabas riendo. Te reíste con ellos. Elena, empezó a tartamudear. Adiós, Laura. Colgué. El siguiente teléfono en sonar fue 2 días después. Un número desconocido. Contesté. Maldita mocosa, rugió la voz de mi padre. El odio puro en su voz casi me quema el oído. Te destruiré. Te quitaré todo. Hola, papá. Qué gusto oír tu voz. ¿Sabes lo que has hecho? Mi vida entera. ¿Y mi legado? ¿Tu legado?, pregunté. ¿Te refieres al legado de estafar a tu socio, amenazar a tus trabajadores y dejar inválido a Dionisio Leal? ¿O te refieres al legado de llamar, basura, a tu nieta? ¿Cuál de todos tus legados, papá? Voy a demandarte. Te haré pagar por esto. No puedes, dije, disfrutando cada segundo. No puedes demandarme por decir la verdad. ¿Y adivina qué? Yo no escribí nada. Fue Silvia Campos. Y ella tiene las cintas de Ramiro Soler. Tiene los testimonios. Tiene los libros de contabilidad. Se quedó callado. El silencio rugiente de un toro que se da cuenta de que el matador ya le ha clavado la espada. Ya no puedes destruir a nadie, papá, le dije en voz baja. Estás demasiado ocupado destruyéndote a ti mismo. Disfruta la cárcel. Colgué. Y bloqueé el número. Mi madre, Beatriz, nunca llamó. Su silencio fue la admisión de culpa más ruidosa que jamás había escuchado. Lo que siguió fue un circo mediático que duró 6 meses. Cada día, una nueva revelación. Más víctimas de Gregorio salían a la luz. Más socios cortaban lazos. El juicio fue rápido. La evidencia era abrumadora. Las grabaciones de Ramiro Soler fueron la estrella del espectáculo. La defensa intentó pintar a Gregorio como la víctima, un hombre traicionado por su hija vengativa. Pero entonces, la fiscalía llamó a Dionisio Leal al estrado. Él caminó lentamente, con su cojera, hasta el estrado. Y contó su historia. Contó sobre el andamio, sobre la caída, y sobre la visita de Gregorio al hospital. Cuando terminó, no había un ojo seco en el jurado. Gregorio fue declarado culpable de fraude, evasión fiscal, extorsión y soborno. La sentencia fue de 18 meses en una prisión federal. Para un hombre como mi padre, 18 meses eran una sentencia de por vida. Pero la cárcel fue solo el principio.
La multa fue multimillonaria. Una cifra en pesos con tantos ceros que me mareé. Lo suficiente para borrar hasta el último centavo de su fortuna mala vida. La empresa fue disuelta. Sus activos liquidados para pagar a las víctimas, incluyendo una suma considerable para Dionisio y los otros trabajadores, y una restitución completa para Ramiro Soler. Perdieron la casa. La fortaleza de las Lomas fue vendida en una subasta judicial. Los autos de lujo fueron embargados. Mi tía Ignacia, por supuesto, me mantuvo al tanto de la caída de Beatriz. Sin el dinero de Gregorio y con su reputación social en ruinas, quedó en nada. Se mudó a un pequeño departamento en una colonia que ella siempre había descrito como deplorable. Mi tía me dijo que la vio en el supermercado, y que parecía haber envejecido 20 años. Aparentemente, Beatriz ahora trabajaba como voluntaria en un comedor social de una iglesia. Era el único lugar que la había aceptado. La ironía era casi poética. Durante este tiempo, empecé a ir a terapia. David insistió. No porque me sintiera culpable, sino porque él temía que la rabia me hubiera consumido. Le conté todo a mi terapeuta, la doctora Elodia Paz. Ella escuchó pacientemente. Y ahora que todo terminó, me preguntó en nuestra tercera sesión, ¿cómo te sientes? Pensé en la pregunta. ¿Se supone que debo sentirme mal? Culpable. No hay, se supone, dijo ella. No me siento feliz, le confesé, para mi propia sorpresa. No estoy bailando de alegría. Solo, me siento en calma. Siento, silencio. Por primera vez en mi vida, hay silencio en mi cabeza. ¿Soy un monstruo, doctora? ¿Por haber hecho esto? La doctora Paz me miró por encima de sus lentes. Hiciste lo que tenías que hacer para proteger a tu hija de la misma gente que te hirió a ti durante 30 años. El sistema legal falló. La familia falló. Así que creaste tu propio sistema de justicia. Algunos lo llaman venganza, Elena. Yo creo que se parece más a la justicia poética. Salí de su consultorio sintiéndome más ligera. No era un monstruo. Era una madre. La vida, curiosamente, sigue. Pasan 2 años. El escándalo se desvanece, reemplazado por el siguiente. Lucía tiene ahora 7 años. Es una niña brillante, ruidosa, feliz y ferozmente segura de sí misma. Está en primer grado y es la líder de su grupo de amigas. Nunca más volvió a preguntar si olía mal. David obtuvo un ascenso en la escuela. Ahora es subdirector. Su bondad y paciencia finalmente fueron recompensadas. Y yo encontré mi voz. Dejé mi trabajo en la clínica y volví a la universidad por las noches para obtener una certificación en mediación legal. Ayudo a la gente a luchar contra empresas abusivas. Es un trabajo pequeño, pero es mío. La semana pasada, David y yo firmamos los papeles. Ahorramos lo suficiente para el enganche de nuestra propia casa. Es pequeña, tiene solo 2 recámaras y un pequeño jardín, pero es nuestra. Es un hogar construido sobre amor y respeto, no sobre mentiras y apariencias. Gregorio salió de prisión hace 6 meses, por buena conducta. Mi tía Ignacia me dijo que trabaja como gerente de proyectos para una pequeña constructora. Gana una fracción de lo que ganaba. Laura y Sergio nunca me volvieron a hablar. Me enteré por redes sociales que se mudaron a otra ciudad. Laura incluso se quitó el apellido de soltera. Se distanciaron exitosamente de la Mancha. Bien por ellos. El último contacto que tuve fue hace una semana. Un mensaje de texto de mi tía Ignacia. Elena, querida. Tu madre me pidió que te reenviara esto. No sé qué pensar. Adjunto, había un mensaje de texto de Beatriz. Decía simplemente, siento lo que pasó con Lucía. Miré el mensaje en mi teléfono durante un largo rato. Siento lo que pasó. No siento lo que hice. Una disculpa pasiva. Una disculpa enviada a través de un tercero, años después, solo cuando ya no le quedaba nada por perder. No sentí nada. Ni rabia, ni tristeza, ni compasión. Borré el mensaje. Esa no era una disculpa.
Era un lamento. No era arrepentimiento por el acto, era arrepentimiento por las consecuencias. Beatriz no sentía haber empujado a una niña. Sentía haber sido descubierta. Sentía haber perdido su estatus, su dinero y su vida. He hecho las paces con lo que hice. Les enseñé a mis padres el verdadero significado de la palabra mancha. Una mancha, verás, es algo que no puedes quitar, sin importar cuánto frotes, sin importar cuánto finjas que no está allí. Se queda. Para siempre. Yo soy su mancha. Y lo más importante, le enseñé a mi hija, Lucía, que ella nunca, jamás, será la basura de nadie. Le enseñé que su valor no lo define un vestido caro, una casa grande o un apellido. Le enseñé que es amada, que es valiosa, y que su madre irá a la guerra por ella. Mis padres lo perdieron todo. Mi madre vive en la miseria social que tanto temía, y mi padre pagó con su libertad. Hice justicia para mi hija, pero a veces, en la noche, me lo pregunto. ¿Fui demasiado lejos? ¿Estuve mal en destruirlos por completo? Gracias por escuchar mi historia. Si te gustó este video, por favor, dale me gusta y suscríbete al canal. Y déjame tu opinión en los comentarios. ¿Hice lo correcto? ¿Tú qué habrías hecho? Cada suscripción y cada comentario nos ayuda a seguir contando estas historias. Nos vemos en la próxima.